El hospital universitario se alzaba contra el cielo nocturno como un monolito de sombras y silencio. En mi uniforme blanco, me sentí una mota de polvo en su vasta extensión mientras entraba para mi turno de noche. La brisa fría de febrero me siguió dentro, un escalofrío que no provenía solo del clima. Era la sensación persistente que siempre me acompañaba en este trabajo, una inquietud que se asentaba en los huesos al caer la noche. Soy la enfermera Elena Ramírez, y las noches son mi dominio aquí. Mientras el resto de la ciudad duerme, nosotros, el equipo del turno de noche, velamos por los enfermos, los heridos, los que se aferran a la vida y los que se deslizan hacia la oscuridad. He trabajado en este hospital durante 5 años, y he llegado a conocer sus ritmos nocturnos, sus gemidos y sus silencios. Pero hay noches, como esta, en las que el hospital parece respirar de manera diferente, como si albergara secretos que incluso yo, en mi familiaridad, no logro comprender. La recepción estaba desierta, la luz fluorescente zumbaba suavemente, proyectando sombras largas y danzantes. Buenas noches, Elena, saludó el guardia de seguridad, Ricardo, desde detrás de su escritorio, sus ojos cansados pero amables. Noche tranquila, espero. Eso esperamos todos, Ricardo, respondí, ofreciéndole una sonrisa cansada. Recogí mi tarjeta de acceso y me dirigí hacia los ascensores. El aire se volvió más pesado a medida que me adentraba en los pasillos, el olor a antiséptico y desinfectante más pronunciado, casi opresivo. El silencio era casi absoluto, roto solo por el suave murmullo de la maquinaria médica y el eco de mis propios pasos. Mi destino era la planta de cardiología en el ala este, mi puesto habitual. Al salir del ascensor, el largo pasillo se extendía ante mí, una perspectiva interminable de puertas cerradas y sombras alargadas. Las luces tenues de la noche creaban un juego fantasmal de luz y oscuridad, transformando los objetos cotidianos en formas amenazantes. Las sillas de ruedas vacías en el rincón parecían figuras encorvadas, esperando pacientemente. Las sombras bajo las puertas cerradas se extendían como charcos de tinta. En la estación de enfermería, encontré a mi colega, Javier, terminando su turno de tarde. Elena, llegas justo a tiempo. Estoy deseando irme a casa, dijo, con un suspiro de alivio. Noche tranquila, gracias a Dios. Solo la señora Vargas en la 302 ha estado un poco agitada, pero nada fuera de lo normal. ¿Agitada cómo?, pregunté, mientras revisaba el informe del turno. Ya sabes, la demencia. Confundida, un poco ansiosa. La he tranquilizado con un poco de lorazepam, debería estar dormida ahora. Javier se encogió de hombros, restándole importancia. Por lo demás, todo en orden. Aquí tienes el informe, cualquier cosa, llama. Y con eso, desapareció, dejándome sola en la silenciosa estación. Revisé el informe, familiarizándome con el estado de cada paciente. Nada parecía fuera de lo común. Pacientes cardíacos, en su mayoría ancianos, algunos estables, otros más delicados, todos confiando en nosotros para pasar la noche. Me serví una taza de café fuerte, el aroma amargo llenando el aire, y me preparé para la larga noche que tenía por delante. La primera hora transcurrió sin incidentes. Hice mis rondas iniciales, revisando a cada paciente, ajustando intravenosas, monitorizando signos vitales. Todo tranquilo, demasiado tranquilo. Esa sensación de inquietud persistía, como una nota desafinada en una melodía silenciosa. Fue durante mi segunda ronda, alrededor de la medianoche, cuando lo vi. En el suelo, justo fuera de la habitación 310, había un hilo rojo. No era un hilo grueso, sino fino y delicado, de un rojo brillante que contrastaba extrañamente con el suelo de baldosas blancas y estériles. Me detuve, frunciendo el ceño. ¿Qué era esto? ¿De dónde había salido? Lo recogí, sintiendo la textura suave y sedosa entre mis dedos. No parecía hilo de sutura, era más fino, casi como hilo de bordar. Lo examiné más de cerca, pero no había nada distintivo en él, solo un simple hilo rojo. Sacudiendo la cabeza, atribuyéndolo a la extrañeza inherente a los hospitales, lo metí en el bolsillo de mi uniforme y continué mi ronda. Revisé a la señora Pérez en la 310, una mujer tranquila y dormida, conectada a monitores que pitaban rítmicamente. Todo parecía normal. Pero el hilo rojo me inquietó. Durante el resto de la noche, lo encontré en otros lugares. Primero, en el pasillo cerca del ascensor, luego en la sala de espera,
enrollado alrededor de una revista vieja. Después, en la estación de enfermería, sobre mi escritorio, como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente. Cada vez, la misma sensación de extrañeza, de inquietud inexplicable. ¿Era una broma? ¿Uno de los pacientes, deambulando confundido? Pero no tenía sentido. El hilo rojo parecía aparecer de la nada, en lugares aleatorios, como si estuviera siendo dejado a propósito, como un rastro. La atmósfera en la planta comenzó a cambiar. El silencio ya no era tranquilo, sino opresivo, cargado de una tensión invisible. Las sombras parecían profundizarse, retorcerse en formas irreconocibles. Los suaves murmullos de la maquinaria médica parecían convertirse en susurros indistinguibles, llenos de insinuaciones. Empecé a sentirme observada. Una sensación en la nuca, la impresión de que había ojos invisibles siguiéndome por los pasillos vacíos. Cada crujido, cada sombra danzante me hacía saltar, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. En mi siguiente ronda, revisé a la señora Vargas en la 302. Según el informe de Javier, debería estar dormida, pero cuando entré en la habitación, la encontré despierta, sentada erguida en la cama, con los ojos muy abiertos y fijos en la puerta. «Señora Vargas, ¿está bien?», pregunté, acercándome con cautela. Ella no respondió, solo continuó mirando fijamente la puerta, con una expresión de puro terror en su rostro arrugado. Sus manos temblaban ligeramente, aferrándose a las sábanas. «Señora Vargas», repetí, tocándole suavemente el brazo. Ella se estremeció y finalmente giró la cabeza hacia mí, sus ojos nublados y confusos. El hilo susurró con voz ronca, apenas audible. «¿Ves el hilo rojo?». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué hilo rojo, señora Vargas?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella extendió una mano temblorosa, señalando hacia el suelo. «¡Ey! Siempre está ahí. El hilo rojo». Miré hacia donde señalaba, pero no había nada en el suelo de la habitación 302, solo las baldosas blancas e impolutas. «No veo ningún hilo, señora Vargas». «Debe ser su imaginación», dije, tratando de sonar tranquilizadora, aunque mi propia voz temblaba ligeramente. Pero ella insistió, sus ojos fijos en un punto invisible en el suelo. «Está ahí. El hilo rojo. ¿No lo ves?». «Él lo deja. Siempre lo deja». «¿Él?», pregunté, un escalofrío recorriéndome la espalda. «¿Quién deja el hilo, señora Vargas?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su labio inferior tembló. «El hombre pálido», susurró. «El hombre pálido con los ojos negros. Él sigue el hilo. Y el hilo siempre lleva a...». Su voz se apagó, y sus ojos se cerraron, volviendo a caer en un sueño inquieto. «Señora Vargas», la llamé suavemente, pero ella no respondió. Su respiración se volvió lenta y irregular, el efecto del sedante surtiendo efecto. La revisé rápidamente, asegurándome de que sus signos vitales fueran estables, y salí de la habitación, sintiéndome profundamente perturbada. ¿El hombre pálido? ¿Los ojos negros? ¿El hilo rojo? ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo la divagación de una anciana confundida, o había algo más? La señora Vargas parecía genuinamente aterrorizada, su miedo era palpable, contagioso. Volví a la estación de enfermería, con la mente dando vueltas. El hilo rojo. Lo había visto varias veces esta noche, apareciendo en lugares inexplicables. Y ahora, la señora Vargas hablaba de él, conectándolo con un misterioso hombre pálido. Miré el hilo rojo que había guardado en mi bolsillo. Lo saqué, examinándolo de nuevo. Un simple hilo rojo. Pero ahora, parecía tener un significado siniestro, un presagio de algo desconocido y aterrador. Decidí investigar. Tenía que saber de dónde venía este hilo, qué significaba. Quizás había una explicación lógica, quizás era solo una coincidencia extraña. Pero la sensación de inquietud en mi interior me decía que era algo más. Empecé a seguir el rastro del hilo rojo. Comencé en la habitación 310, donde lo había visto por primera vez. Revisé la habitación minuciosamente, buscando cualquier indicio de su origen. Revisé debajo de la cama, dentro del armario, incluso detrás de las cortinas. No encontré nada, solo el mobiliario hospitalario estéril y sin vida.
Salí de la habitación y seguí el pasillo, recordando los lugares donde había visto el hilo rojo antes. El ascensor, la sala de espera, la estación de enfermería. En cada lugar, busqué pistas, cualquier cosa que pudiera explicar su presencia. Nada. Era como si el hilo rojo apareciera y desapareciera a voluntad, sin dejar rastro de su origen. La frustración y la ansiedad comenzaron a crecer en mí. ¿Estaba volviéndome loca? ¿Estaba imaginando todo esto? Pero entonces, encontré algo nuevo. En la sala de espera, debajo de una de las sillas, había otro hilo rojo. Pero este era diferente. Era más grueso, más oscuro, casi de color sangre seca. Y estaba atado a algo. Con cuidado, tiré del hilo, sacándolo de debajo de la silla. Estaba atado a un pequeño trozo de papel doblado. Desdoblé el papel con manos temblorosas. En él, había una sola palabra, escrita con una caligrafía temblorosa y casi ilegible. Mira. Una sola palabra. Mira. ¿Mira qué? ¿Qué se suponía que debía mirar? El hilo rojo, el hombre pálido, la palabra misteriosa. Todo se unía en una red de misterio y miedo. La sensación de ser observada se intensificó. Sentí que la palabra mira no era solo una instrucción, sino una advertencia. Alguien, o algo, me estaba observando, guiándome, llevándome hacia algo. ¿Pero hacia qué? Siguiendo mi instinto, decidí mirar. Decidí seguir el hilo rojo, ver a dónde me llevaba. Sabía que era arriesgado, que podía estar adentrándome en algo peligroso. Pero la curiosidad y el miedo me impulsaban, una necesidad irresistible de desentrañar el misterio. Salí de la sala de espera y volví al pasillo. Miré al suelo, buscando otro hilo rojo. Y ahí estaba, casi imperceptible contra el suelo blanco, pero inconfundible en su color brillante. Comenzaba justo fuera de la sala de espera y se extendía por el pasillo, como una línea de sangre en la nieve. Lo seguí. El hilo rojo me llevó por el pasillo, pasando por las puertas cerradas de las habitaciones de los pacientes. El silencio era ahora absoluto, denso, como si el hospital entero contuviera la respiración. Cada paso resonaba en mis oídos, amplificado por el silencio. El hilo rojo me llevó hasta el final del pasillo, hasta una puerta que nunca antes había notado. Era una puerta sencilla, sin marcar, al final del ala este, cerca de las escaleras de servicio. Siempre había asumido que conducía a un armario de limpieza o a un almacén. Pero el hilo rojo terminaba justo delante de ella. Como si este fuera mi destino final. Como si detrás de esta puerta se encontrara la respuesta a todas mis preguntas, la clave de todo el misterio. Me detuve, dudando. ¿Debía abrirla? ¿Debía cruzar este umbral hacia lo desconocido? El miedo me atenazaba, una voz de advertencia en mi interior que me decía que diera la vuelta, que olvidara todo esto, que volviera a la seguridad de la estación de enfermería. Pero la curiosidad era más fuerte. La necesidad de saber, de entender, superaba mi miedo. Extendí la mano, temblorosa, hacia el pomo de la puerta. Estaba frío al tacto, casi helado. Respiré hondo, cerré los ojos por un momento, y luego giré el pomo y empujé la puerta para abrirla. La puerta se abrió con un gemido lento y chirriante, revelando un espacio oscuro y desconocido. Un olor rancio y húmedo salió del interior, un olor a polvo viejo y algo más, algo indefinible y desagradable, que me revolvió el estómago. Entré. La puerta se cerró tras de mí con un golpe sordo, dejándome en la oscuridad total. Durante un momento, no pude ver nada. Mis ojos lucharon por adaptarse a la oscuridad, pero era inútil. Estaba rodeada de nada, solo negrura absoluta. El miedo se convirtió en pánico. Me giré para buscar el pomo de la puerta, para escapar de este espacio claustrofóbico y amenazante. Pero no pude encontrarlo. Mis manos palpaban la superficie lisa y fría de la puerta, buscando a tientas el pomo, pero no estaba allí. Era como si hubiera desaparecido, como si la puerta se hubiera cerrado y sellado tras de mí. «Hola», llamé, mi voz temblaba ligeramente en el silencio opresivo. «¿Hay alguien ahí?» Solo el silencio respondió. Un silencio pesado, cargado, que parecía presionar mis tímpanos. El olor rancio se hizo más fuerte, casi sofocante. Empecé a sentirme mareada,
la falta de luz y el olor nauseabundo me desorientaban. Di un paso vacilante hacia adelante, extendiendo las manos para tantear mi camino en la oscuridad. Mis dedos tocaron algo frío y duro. Una pared. Empecé a seguir la pared, moviéndome lentamente en la oscuridad, esperando encontrar una salida, una luz, cualquier cosa que me sacara de esta pesadilla. A medida que avanzaba, el suelo bajo mis pies cambió. De baldosas lisas pasó a ser algo más rugoso, irregular. Como tierra o grava. ¿Dónde estaba? ¿Qué era este lugar? No parecía un armario de limpieza ni un almacén. Era más grande, más oscuro, más subterráneo. De repente, tropecé con algo y caí hacia adelante, con las manos extendidas para amortiguar la caída. Mis manos aterrizaron en algo blando y húmedo. Un escalofrío de repugnancia me recorrió el cuerpo. Retiré las manos rápidamente, frotándolas contra mi uniforme, tratando de quitarme la sensación viscosa. Respiré hondo varias veces, tratando de calmar mi respiración agitada. Tenía que mantener la calma, tenía que pensar con claridad. Entrar en pánico no me ayudaría. Tenía que encontrar una salida, tenía que entender qué estaba pasando. Volví a ponerme en pie, con más cuidado esta vez. Continué siguiendo la pared, moviéndome lentamente en la oscuridad, mis sentidos agudizados, tratando de percibir cualquier cosa que pudiera darme una pista. Y entonces, lo oí. Un sonido suave, apenas audible al principio, pero que se hizo más fuerte a medida que me acercaba. Un sonido de arrastrar, un roce suave contra el suelo. Como si algo se moviera en la oscuridad, arrastrándose hacia mí. El terror me invadió por completo. Ya no era solo miedo, era pánico puro, visceral. Mi corazón latía con fuerza, la sangre rugía en mis oídos. Quería correr, escapar, pero no sabía a dónde correr, no podía ver nada, estaba perdida en la oscuridad. El sonido de arrastrar se acercaba. Más rápido ahora, más fuerte. Y entonces, junto con el sonido de arrastrar, oí otro sonido. Un susurro. Suave, apenas audible, pero inconfundible. Una voz, hablando en la oscuridad. No podía entender las palabras, eran solo susurros indistinguibles, murmullos sin sentido. Pero el tono, la entonación, era inconfundiblemente amenazante. Era una voz llena de malicia, de oscuridad, de algo indescriptiblemente maligno. El sonido de arrastrar estaba justo delante de mí ahora, casi encima de mí. Y los susurros se hicieron más fuertes, más claros. Y entonces, por primera vez, entendí una palabra. Una sola palabra, susurrada en la oscuridad, llena de odio y promesa de dolor. Tú. Tú. Me estaba hablando a mí. La voz en la oscuridad, lo que fuera, se dirigía a mí. Y lo supe, con una certeza helada, que no era nada bueno. Retrocedí, tropezando hacia atrás, tratando de alejarme del sonido, de la voz, de la oscuridad. Pero no había a dónde ir. Estaba atrapada, rodeada de oscuridad, perseguida por algo invisible y aterrador. El sonido de arrastrar se convirtió en un rasguido, un arañazo contra el suelo. Y los susurros se convirtieron en gemidos, en gruñidos bajos y guturales. Y entonces, vi algo. Una luz. Una luz tenue, parpadeante, que aparecía en la oscuridad delante de mí. No era una luz brillante, sino débil y enfermiza, como una vela a punto de extinguirse. Pero en la oscuridad absoluta, era como un faro, una promesa de salvación. Me lancé hacia la luz, corriendo a tientas en la oscuridad, con la esperanza de escapar de lo que me perseguía. La luz se hizo más brillante a medida que me acercaba, revelando lentamente el espacio a mi alrededor. No era una habitación, sino un túnel. Un túnel estrecho y bajo, con paredes de tierra húmeda y techo abovedado. La luz provenía de una linterna parpadeante que colgaba de la pared, proyectando sombras largas y grotescas por todo el túnel. Y en el centro del túnel, vi la fuente del sonido de arrastrar. Y la fuente del terror que me había estado persiguiendo. Era un hombre. O al menos, lo que quedaba de un hombre. Estaba tendido en el suelo, retorcido en una posición antinatural, sus miembros doblados en ángulos imposibles. Su cuerpo estaba demacrado, esquelético, la piel pálida y translúcida, pegada a los huesos.
Vestía un uniforme de hospital viejo y desgarrado, manchado de suciedad y sangre seca. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Eran negros. Completamente negros, sin pupila, sin iris, solo negrura absoluta. Ojos vacíos, sin vida, pero llenos de una maldad indescriptible. El hombre pálido. El hombre pálido con los ojos negros. La señora Vargas tenía razón. Existía. Y me estaba mirando. Sus ojos negros se fijaron en mí, y una sonrisa lenta y espantosa se extendió por su rostro demacrado. Una sonrisa que no era humana, una mueca de puro terror. Y entonces, habló. Su voz era un susurro ronco, como el roce de piedras, pero las palabras eran claras, inconfundibles. «Has seguido el hilo rojo», susurró. «Ahora eres mía». Y con un movimiento repentino y antinatural, se abalanzó sobre mí. Grité, un grito de puro terror que resonó en el túnel oscuro. Retrocedí, tropezando hacia atrás, tratando de escapar de sus manos huesudas que se extendían hacia mí. Pero era demasiado rápido. Me agarró del tobillo, sus dedos fríos y huesudos apretándose con fuerza, como garras. Caí al suelo, gritando de nuevo, mientras el hombre pálido se arrastraba hacia mí, acercándose cada vez más. Su rostro estaba a solo centímetros del mío ahora, sus ojos negros fijos en los míos, su aliento rancio y fétido en mi cara. «Mía», susurró de nuevo, su sonrisa espantosa ensanchándose. «Siempre has sido mía». Luché, pataleando y golpeando, tratando de liberarme de su agarre. Pero era inútil. Era demasiado fuerte, demasiado antinatural. Me arrastraba hacia la oscuridad, hacia lo desconocido, hacia su dominio. Y entonces, vi algo. En su mano, aferrado con fuerza, vi un hilo. Un hilo rojo. El hilo rojo que había estado siguiendo. El hilo rojo que me había llevado hasta aquí. Entendí entonces. El hilo rojo no era una guía, era un lazo. No era un rastro, era una trampa. El hombre pálido lo había estado dejando, esperando a que alguien lo siguiera. Esperando a que yo lo siguiera. Y yo lo había hecho. Había caído en su trampa. Había seguido el hilo rojo hasta mi perdición. En un último esfuerzo desesperado, extendí la mano y agarré la linterna parpadeante que colgaba de la pared. La arranqué de su soporte y la estrellé contra el rostro del hombre pálido. La bombilla se rompió con un chasquido seco, apagando la luz y sumiéndonos de nuevo en la oscuridad. Pero la linterna hizo su trabajo. El hombre pálido gritó, un grito agudo y antinatural, y soltó mi tobillo. Aproveché mi oportunidad. Me puse en pie de un salto y corrí. Corrí tan rápido como pude en la oscuridad, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que tenía que alejarme del hombre pálido, del túnel, de la oscuridad. Corrí y corrí, tropezando y cayendo, levantándome y corriendo de nuevo. No sabía cuánto tiempo corrí, parecía una eternidad. Finalmente, vi una luz delante de mí. Una luz real esta vez, no la luz enfermiza de la linterna, sino una luz brillante y blanca. Corrí hacia ella, con todas mis fuerzas, y salí del túnel, volviendo a la luz del hospital. Caí de rodillas en el suelo de baldosas blancas, jadeando por aire, temblando de pies a cabeza. Estaba de vuelta en el hospital. De vuelta en el pasillo de la planta de cardiología. La puerta sin marcar estaba cerrada tras de mí, como si nunca hubiera estado abierta. El hilo rojo había desaparecido. Todo parecía normal, demasiado normal. Pero yo sabía que no lo era. Sabía lo que había visto en la oscuridad, lo que había sentido, lo que había oído. Sabía que el hombre pálido existía. Y sabía que el hilo rojo era real. Me levanté lentamente, con las piernas todavía temblorosas. Volví a la estación de enfermería, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Todo parecía igual que antes. Javier se había ido, yo estaba sola. El silencio era el mismo, pero ya no era un silencio tranquilo. Ahora era un silencio amenazante, un silencio que ocultaba secretos oscuros. Me serví otra taza de café, con las manos temblorosas. El café ya no me reconfortaba, solo sabía amargo y vacío. Miré a mi alrededor la estación de enfermería, las luces fluorescentes, los monitores parpadeantes, los informes de los pacientes. Todo parecía tan ordinario,
tan mundano. Pero yo sabía que bajo la superficie de la normalidad acechaba el horror. En los pasillos oscuros, en las habitaciones vacías, en los túneles subterráneos, el hombre pálido esperaba. Siguiendo el hilo rojo, buscando nuevas víctimas. Y yo había escapado. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Podría realmente escapar de algo así? ¿O el hilo rojo me seguiría para siempre, llevándome de vuelta a la oscuridad, de vuelta al hombre pálido? Miré mi uniforme blanco, manchado de suciedad y sudor. En el bolsillo, todavía sentía el hilo rojo que había guardado. Lo saqué de nuevo, examinándolo a la luz fluorescente. Un simple hilo rojo. Pero ahora, sabía su verdadero significado. Sabía el horror que representaba. Y supe que nunca volvería a ser la misma. Nunca volvería a ver el hospital de la misma manera. Porque ahora sabía que bajo su fachada de curación y esperanza, se escondía una oscuridad profunda y antigua. Una oscuridad que se extendía como un hilo rojo, esperando a enredar a los desprevenidos. Guardé el hilo rojo en mi bolsillo de nuevo, un recordatorio constante del horror que había enfrentado. Y me preparé para el resto de la noche, sabiendo que ya no estaba sola. Que el hombre pálido estaba ahí fuera, en alguna parte, en la oscuridad. Y que el hilo rojo, en algún lugar, todavía estaba siendo desenrollado. La noche continuó, larga y lenta, cada hora arrastrándose como una eternidad. Hice mis rondas, revisando a los pacientes, pero ahora cada sombra me parecía amenazante, cada sonido me hacía saltar. Sentía los ojos del hombre pálido en mi espalda, su presencia invisible acechando en los pasillos vacíos. No volví a ver el hilo rojo esa noche. Pero sabía que seguía ahí, en alguna parte, invisible pero siempre presente. Como el miedo, como la oscuridad, como el horror que ahora sabía que habitaba en el corazón del hospital universitario. Cuando amaneció, y los primeros rayos de sol se filtraron por las ventanas, sentí un ligero alivio, pero no paz. El sol disipó las sombras, pero no pudo disipar el horror que se había instalado en mi alma. Sabía que las noches en el hospital nunca volverían a ser las mismas para mí. Siempre estaría esperando, siempre estaría mirando por encima del hombro, siempre estaría buscando el hilo rojo. Salí del hospital al amanecer, dejando atrás las sombras y el silencio. Pero el frío de febrero todavía me seguía, y el escalofrío en mis huesos no era solo del clima. Era el escalofrío del miedo, el escalofrío de lo desconocido, el escalofrío del hilo rojo. Y mientras caminaba hacia la luz del día, no pude evitar mirar hacia atrás al hospital universitario, que se alzaba contra el cielo matutino, aparentemente inocente, aparentemente tranquilo. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que se escondía en su interior, en sus oscuros pasillos y túneles subterráneos. Sabía del hombre pálido y del hilo rojo. Y supe, con una certeza escalofriante, que mi historia con el hospital universitario no había terminado. Que el hilo rojo, de alguna manera, volvería a aparecer. Y que algún día, volvería a seguirlo, de vuelta a la oscuridad. Porque el hilo rojo, una vez que lo has visto, nunca te deja ir. Te ata, te guía, te arrastra hacia su oscuro destino. Y tú, sin darte cuenta, lo sigues, hasta el final. Hasta que te conviertes en parte de su historia, en parte de su horror. En parte del misterio del hilo rojo. Y así termina mi relato, enfermera Elena Ramírez, turno de noche, hospital universitario. Si alguna vez te encuentras con un hilo rojo, en cualquier lugar, en cualquier momento, ten cuidado. No lo sigas. Porque nunca sabes a dónde te puede llevar. Nunca sabes qué horror puede estar esperando al final del hilo rojo. Y créeme, hay horrores en este mundo que es mejor dejar sin descubrir. Horrores que te perseguirán para siempre, una vez que los hayas visto. Horrores que se esconden en los lugares más inesperados, incluso en los pasillos silenciosos de un hospital, en medio de la noche, esperando a que alguien siga el hilo rojo.